La chica fantasma del taxi en Paraguay. Esta es una historia real que sucedió en Asunción del Paraguay. Ocurrió una noche de lluvia intensa en la cual un taxista hacía sus labores rutinarias. El taxista vio a la distancia a una hermosa mujer que le hizo la parada. Él se detuvo. Cuando ella abordó el taxi, vio que se trataba de una jovencita rubia, de ojos color miel. Ella le pidió que por favor la llevara a su casa, la cual estaba a unos 8 kilómetros de distancia. El taxista quedó sorprendido por la belleza de la chica y aceptó llevarla con gusto. Durante el trayecto, la mujer no dijo nada. Lucía un poco espantada, y el taxista intentó hacerle plática, pero no lo logró. Guardó silencio y siguió mirándola por el espejo retrovisor. Al llegar a su destino, la mujer le dijo que por favor la disculpara, que no tenía para pagarle el servicio, pero que si venía al día siguiente, le pagaría todo. El taxista le dijo que no se preocupara, que no era nada. Como seguía la lluvia intensa, el chofer se quitó su chamarra y se la dio a la mujer, pues debía atravesar un angosto callejón. La mujer bajó del taxi y se encaminó a su casa. El taxista vio perfectamente en qué casa había entrado. Se retiró y siguió trabajando hasta el amanecer. Al día siguiente, el taxista se dirigió hacia la casa de la chica para pedirle a la jovencita su chamarra. En realidad era una excusa perfecta para volverla a ver, pues la había gustado mucho y quería cortejarla. Cuando tocó en la puerta de esta casa, salió una mujer madura y le preguntó que qué era lo que deseaba. El taxista le contó lo que había pasado y quería ver a la chica para pedirle su chamarra que le había prestado la noche anterior. La señora se sorprendió con lo que escuchó y le dijo que estaba equivocado, que esa chica que él aseguraba haber traído la noche anterior era su hija y que había fallecido 3 años antes en un asalto. El taxista no le creyó y para convencerlo de que esto era real, le pidió a la señora que la llevara al cementerio en donde estaba enterrada su hija. El taxista no tuvo mayor remedio que obedecer y acudieron al panteón. Caminaron hacia la tumba de la chica en donde había una fotografía de ella y sobre su tumba estaba la chamarra del taxista, demostrando con esto que efectivamente él la había transportado la noche anterior. Los restos de la joven yacen en el cementerio de la Recoleta, en Asunción, Paraguay. Las dos cabezas. Cuenta la leyenda que un día un taxista recibió una llamada de un hotel de la Ciudad de México, pidiendo que trasladara a unas personas al aeropuerto de la ciudad. El taxista, sin pensarlo, manejó hasta el hotel, donde se supone que ya lo estaban esperando. Pero al llegar, aguardó por más de 1 hora a que un tal Arrington, de nacionalidad estadounidense, bajara. Se dice que el extraño pasajero subió 2 maletas que despedían un olor fétido, pero el taxista siguió con su ruta, sin hacerle a su pasajero observación alguna. «¡Pare en la esquina!», dijo el pasajero. «¿Aquí?», replicó el taxista. «Sí, tengo que hacer una llamada», manifestó al taxista con teléfono en mano. El taxista obedeció y se detuvo. Cuando el extranjero bajó del taxi, el olor era más fétido, verdaderamente desagradable. 2 minutos después, el extraño sujeto volvió al taxi y le pidió que siguiera su camino hacia el aeropuerto. Al llegar, por más que el taxista volvió su cabeza para el asiento trasero, el extranjero ya no estaba, pero el olor tan desagradable no se iba. Pensando que se había bajado sin que él se diera cuenta, aguardó unas horas a que volviera. Pero esto no ocurrió. Mas sin en cambio, la gente que pasaba tenía que cubrirse la nariz con las manos, ya que el olor del taxi era cada vez más desagradable. Molesto por la espera, el taxista se bajó del automóvil y abrió la cajuela para ver el contenido de las maletas. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que en ellas se encontraban 2 cabezas. Una pertenecía a una mujer y la otra era la del extranjero que había sido su pasajero. Dicen que por más que les explicó a los policías el extraño suceso,
Estos no le creyeron y a cambio está pagando una condena en la cárcel por presunto crimen. El apostador del hipódromo. En 1949, un empleado de cuadra del hipódromo de Agua Caliente llamado Atanasio, al cual de cariño le decían Don Tano, vivía solo en un modesto apartamento de la prolongación de la calle C, hoy Niños Héroes. Frecuentemente sostenía largas pláticas con sus vecinos en las que sus temas favoritos eran los fenómenos sobrenaturales. Con sus tenebrosas leyendas, Don Tano mantenía sus amistades con los pelos de punta. En ocasiones sus pláticas eran exageradas, producto de su maravillosa imaginación. Sin embargo, nadie se perdía una sola de ellas. Una ocasión Don Tano les dijo a sus vecinos: «Hoy les voy a contar la historia del apostador fantasma. Es un secreto que solo diré a ustedes. Era un gran amigo mío a quien tuve en especial estima. Pues verán», dijo Don Tano, «por mi afición y cariño a los caballos busqué empleo como caballerango en las cuadras del hipódromo de Agua Caliente, ya que este era el lugar idóneo para convivir con mis animales preferidos. Tuve la oportunidad de conocer a mucha gente, jockeys, ricos ambiciosos, vividores, zampones, pillos y apostadores de todas clases, pero ninguno de ellos fue para mí como el señor Cortés, de quien ignoré siempre su origen y del que solo puedo decir que era una fina persona, un apuesto caballero, un soñador de gran corazón, que anhelaba ganar en las carreras una fortuna para disfrutarla y compartirla con la mujer que amaba. Un día el señor Cortés llegó acompañado de un desconocido llamado Omar. Juntos recorrimos las caballerizas y al pasar cerca de un caballo de apariencia común, el señor Omar dijo: «A este caballo hay que apostar todo el dinero. Sin duda será el ganador». Yo sonreí burlonamente y pensé que perderían todo. Por mi vanidad me vi humillado cuando me enteré que aquel equino de inesperada vivacidad había ganado la competencia, convirtiendo a mi amigo en un hombre inmensamente rico. El señor Cortés corrió a las cuadras para darme un abrazo y besar al caballo triunfador. Me dijo lleno de alegría que después vendría a cobrar su premio para hacerme un buen regalo. Y de momento me invitó al bar para brindar por la buena fortuna. Yo rehusé su petición y desde esa ocasión no lo volví a ver jamás. Días más tarde otro amigo me contó que el señor Cortés y el señor Omar se retiraron del bar y tomaron un taxi, que lo siguió en su automóvil, pero al llegar a la altura de la Plaza del Toreo abandonaron el taxi y abordaron un autobús que los llevaría a las salidas internacionales. Cuando el autobús llegó al lugar llamado La Vuelta, sucedió algo extraño. El señor Cortés tuvo un infarto y al desplomarse en su asiento, el señor Omar sustrajo la cartera con el boleto premiado y lo abandonó. Bajó del autobús, tomó un taxi y desapareció. El señor Cortés fue llevado a la Cruz Roja, pero desgraciadamente falleció al poco tiempo. Su cuerpo fue enviado a la ciudad de Los Ángeles. Don Tano continuó platicando. Ayer le confié a un sacerdote algo doloroso. El señor Cortés sigue viajando en taxis y en autobuses que hacen su recorrido por el hipódromo. Y pregunta si han encontrado su boleto premiado. Después desaparece entre los pasajeros. Cuando terminó de contar esto, Don Tano tenía los ojos llenos de lágrimas y con voz entrecortada dijo: «Buenas noches, amigos. Hasta mañana». Meses después, falleció. Transcurrieron 24 años de esto y un día el hipódromo se incendió hasta quedar convertido en cenizas. Una de las vecinas amiga de Don Tano se dirigió a aquel lugar ya entrada la noche. Tomó un autobús para ir al frontón Palacio. Se sentó junto a un hombre que iba al lado de la ventanilla, fumando un fino puro. El humo la hacía contener la respiración por momentos y apretar fuertemente los ojos. En una de tantas, al abrir los ojos, su compañero de asiento había desaparecido. Bastante sorprendida y aprovechando que el autobús había parado, preguntó al chofer que si había visto bajar al señor que iba del lado de la ventanilla, ya que sería imposible no darse cuenta de su partida. El chofer le preguntó cómo era su aspecto. Alto, moreno, guapo, llevaba sombrero tejano color marfil, una chamarra de flecos del mismo color y un pañuelo de seda blanca al cuello.
e iba fumando puro. Dijo: «Señora», le reveló el chofer evidentemente sorprendido, «usted ha viajado con el apostador del hipódromo». El Callejón del Sapo, leyenda colonial mexicana. Existe en pleno centro de la Ciudad de México un callejón que se llama del Sapo. En la actualidad, este sitio está lleno de establecimientos comerciales, pero en los tiempos del virreinato pasaron ahí cosas tan espantosas que pocos se aventuraban a transitar por sus cercanías, aun cuando fuese a plena luz del día. Dice la leyenda que en ese callejón se estableció un rico mercader, el cual en poco tiempo construyó una gran casa con fachada de piedra y tezontle rojo, que era el estilo de la época. Una vez que tuvo la casa, el mercader pensó que debía llenarla con una numerosa familia y comenzó a buscar una novia para casarse. Sus ojos se fijaron en una joven criolla muy agraciada que conoció en un baile. La muchacha, hija única y por lo tanto heredera de la fortuna de otro mercader tan rico como él, era muy simpática y de carácter alegre. Cuando sonreía, se le hacían unos hoyuelos en las sonrosadas mejillas que iluminaban su rostro, como dos pequeños soles. Sus ojos del color del mar se fijaron en el mercader y lo miraron con ternura. Ambos se enamoraron y el matrimonio se llevó a cabo en poco tiempo. Cuando la joven llegó a la casa del mercader ya como su esposa, éste la presentó con los sirvientes. Todos la recibieron muy bien, excepto una mestiza que estaba enamorada en secreto de su patrón y soñaba que un día podría casarse con él y ser la señora de tan lujosa casa. La joven señora escogió a la mestiza para que fuese su doncella personal. La mestiza, disimulando la envidia y los celos que su ama le provocaba, la servía con grandes atenciones e hipócritas sonrisas, hasta que se ganó su confianza. Los meses pasaron. El mercader y su esposa deseaban un heredero, pero el niño no llegaba. Un día, la joven señora le confió a su doncella lo triste que se sentía, pues quería tener un bebé y no sabía qué hacer para lograrlo. La perversa mestiza vio entonces la oportunidad de deshacerse de su ama. Le dijo que ella conocía una tisana milagrosa, la cual, si la bebía todas las noches antes de dormir, pronto haría que su anhelo se hiciera realidad. Y así comenzó a administrarle, en pequeñas dosis, hierbas venenosas. Pero las hierbas no le quitaron la vida a la joven, solo debilitaron su salud y le quitaron la alegría. De todos modos, pronto supo que al fin había logrado su sueño de tener un hijo, y esperó su llegada con ilusión. Cuando el niño nació, todo fue dolor y confusión dentro de la casa. Era un bebé enorme, con la cara parecida a la de un sapo. El mercader se horrorizó tanto que quiso matarlo, pero la mestiza le dijo que ella ayudaría a su madre a cuidarlo. Sin embargo, al poco tiempo la joven señora, por la tristeza y por el efecto de las hierbas venenosas, falleció. El mercader, culpando al hijo del deceso de su esposa, ordenó que lo encerraran en una habitación de la casa para no verlo nunca más. Cuando el muchacho llegó a la adolescencia, había crecido demasiado. Era enorme, gordísimo, y su cara de sapo espantaba. Además, era retrasado mental. Se comportaba como un bebé de 2 años. Encontró la manera de escapar de su encierro, y todas las noches, sin que nadie en la casa se diera cuenta, salía al callejón, y ahí se sentaba sobre la fuente que adornaba la fachada de la casa, mirando al vacío con su sonrisa, disfrutando a su manera del aire libre, y al amanecer volvía a meterse al cuarto donde lo tenían recluido. Su presencia horripilante comenzó a causar grandes sustos a los transeúntes, quienes decían que en ese callejón se aparecía un demonio. Una noche varios caballeros que andaban de juerga, envalentonados por el vino, fueron al que ya la gente llamaba el Callejón del Sapo, y con sus dagas le arrancaron la vida a ese pobre ser, cuya única culpa era haber nacido con defectos físicos y mentales. El mercader, al descubrir el cadáver de su hijo, se arrepintió de la falta de amor con que lo había tratado, y tratando de remediar las cosas, le hizo un funeral,
digno de un príncipe. Pero ese mismo arrepentimiento convertido en profundo dolor muy pronto lo llevó a la tumba. Cuando falleció su amo, los sirvientes se repartieron sus riquezas, y cada uno se fue por su lado. La casa quedó abandonada. A partir de aquellos trágicos sucesos, la gente que pasaba de noche por el callejón aseguraban que ahí, sentado sobre una fuente que existió adosada a la fachada de la casa, se aparecía el fantasma del pobre muchacho, aterrorizando a cuantos lo veían. Dicen algunos habitantes de la zona que pese al moderno alumbrado, a los automóviles y al ruido de la ciudad, todavía hoy algunos trasnochadores se han llegado a topar con la sombra del obeso fantasma, que desde ultratumba los contempla con sus ojos vacíos y su sonrisa inocente de bobo.